Moscú en verano es un espectáculo de belleza y estilo que transforma la ciudad en una pasarela al aire libre. Las mujeres moscovitas, conocidas por su elegancia innata y cuidado meticuloso de su imagen, aprovechan la temporada cálida para lucir vestidos ligeros, faldas vaporosas y atuendos que resaltan su feminidad. En las calles, los parques y las terrazas de cafés, las siluetas esbeltas se deslizan con gracia, dejando ver pieles perfectamente bronceadas y cuerpos tonificados que han sido trabajados durante el largo invierno en los gimnasios y spas de la ciudad. Pero mientras la belleza resplandece bajo el sol del mediodía, también se percibe un aire de competencia implícita, donde la moda no es solo una expresión de estilo, sino una declaración de estatus y poder en una sociedad donde la apariencia puede abrir puertas o cerrarlas con la misma facilidad. Las noches de Moscú en verano son un festín de glamour y sofisticación. La iluminación de la ciudad se refleja en los vestidos ceñidos, los tacones de vértigo y los labios rojos que destacan en los clubes de modas y los restaurantes de lujo. Las mujeres, seguras de su atractivo, caminan con determinación por las amplias avenidas, mientras los autos de alta gama y los grupos de empresarios y artistas las observan con admiración. Sin embargo, detrás de esa seguridad hay un matiz de presión social, una exigencia implícita de mantenerse impecable, de encajar en un molde de belleza que no permite descuidos. Moscú es segura, sí, pero no todas las mujeres se sienten igualmente libres. Algunas pueden disfrutar del verano sin preocupaciones, mientras que otras viven la exigencia constante de estar a la altura de las expectativas. Las calles de la capital rusa se convierten en una pasarela viva, donde cada mujer parece haber salido de una sesión de moda. La ropa del diseñador, los accesorios de lujos y los perfumes exclusivos crean una atmósfera en la que el glamour se respira en cada esquina. Sin embargo, esta perfección tiene su lado más exigente, la constante necesidad de actualización. Lo que hoy es tendencia, mañana puede ser obsoleto, y quienes buscan destacar deben estar siempre al tanto de los cambios en la moda y la estética. La belleza en Moscú no es estática ni casual, sino un esfuerzo continuo que demanda tiempo, dinero y dedicación. La seguridad permite que las mujeres disfruten de la temporada sin la necesidad de moderar su estilo por miedo o incomodidad. Pueden caminar con tacones altos hasta altas horas de la noche, vestir ropa ajustada sin recibir miradas indeseadas y elegir prendas que en otras ciudades podrían ser consideradas demasiado atrevidas. Pero aunque Moscú brinda esta libertad, también impone sus propias reglas no escritas. La presión por mantener un estándar de belleza impecable es evidente, y la competencia silenciosa entre quienes logran dominar el arte de la elegancia se vuelve parte del paisaje urbano. Los rostros de las mujeres moscovitas en verano reflejan una confianza natural, una actitud que combina seguridad y un aire de incansable sofisticación. La piel, cuidada con esmero y protegida del duro invierno, luce ahora radiante y bronceada de manera estratégica. El maquillaje, aunque en apariencia discreto, está aplicado con una precisión casi quirúrgica para resaltar los rasgos sin parecer excesivo, pero no todas pueden o quieren seguir esta rutina de perfección. También hay quienes, aún dentro de este entorno, optan por la naturalidad y la comodidad, desafiando los cánones establecidos sin renunciar a su propio concepto de belleza. La ciudad permite a ambos extremos, aunque es innegable que la imagen pulida sigue siendo la norma dominante en Moscú.
Las cafeterías con terrazas son el lugar ideal para observar la moda y el estilo que definen el verano moscovita. Aquí, las mujeres combinan elegancia y desenfado con una maestría impresionante. Vestidos de lino, sandalias de diseño y gafas de sol que completan el look de la temporada. Es un espectáculo de lujo discreto, donde la belleza se mezcla con el arte de la conversación y el placer de saborear un café perfectamente preparado. Pero al mismo tiempo, en esas mismas terrazas hay rostros que revelan una realidad diferente. El esfuerzo detrás de cada imagen impecable. El costo de mantener un estilo de vida que, aunque deslumbrante, no es accesible para todas. Las calles peatonales, como Arbat y Nikolskaya, se transforman en pasarelas improvisadas. Turistas y locales caminan entre boutiques y restaurantes, dejando ver atuendos cuidadosamente seleccionados para la ocasión. La moda en Moscú no es un detalle secundario, es una declaración de identidad, una forma de demostrar éxito y estatus. Las mujeres rusas aprovechan el verano para exhibir sus mejores prendas, con combinaciones que fusionan el minimalismo europeo con la opulencia eslava. Pero incluso en esta celebración del estilo hay contrastes. Las tendencias cambian rápidamente y lo que hoy es un símbolo de distinción, mañana puede quedar relegado al olvido. El verano también es la época en la que la actividad física al aire libre cobra protagonismo. Las mujeres de Moscú salen a correr al anochecer, practican yoga en los parques o pedalean por las rutas urbanas con atuendos deportivos que resaltan su figura. La ciudad se convierte en un gimnasio al cielo cubierto, donde la salud y la estética van de la mano. Sin embargo, esta cultura del bienestar no siempre es una elección personal, sino una exigencia del entorno, donde verse bien es casi un requisito social. No todas las mujeres corren por placer, muchas lo hacen por la presión de mantenerse dentro de los estándares de belleza que Moscú impone. Y aunque la belleza física es una ventaja, en una ciudad donde la juventud es un activo tan valorado como efímero, no todas logran mantenerse a la altura de un estándar que cambia con la edad y la moda. Los eventos de alto nivel, desde inauguraciones de galerías hasta fiestas privadas en rooftops, son otra faceta del verano en Moscú. Las mujeres rusas se visten con vestido de diseñador, tacones impecables y accesorios de lujo que complementan su look. La ciudad brilla con un esplendor que parece sacado de una película, donde la belleza es la protagonista indiscutible. Pero detrás del esplendor hay una lucha por la exclusividad. Un mundo donde las invitaciones son limitadas y el acceso a ciertos círculos depende no solo del carisma, sino también de la apariencia. En Moscú, la belleza abre puertas, pero también puede ser una barrera para quienes no encajan en los cánones establecidos. Moscú en verano ofrece un escenario donde la feminidad se vive en su máxima expresión, con una libertad poco común en otras partes del mundo. La seguridad permite que las mujeres se atrevan a lucir su belleza sin limitaciones, aprovechando cada momento para destacar y disfrutar de su propia imagen. Pero esta misma ciudad, que exalta la estética, también la condiciona, imponiendo estándares que no todas desean seguir. La belleza en Moscú es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad. Es un equilibrio entre la admiración y la autoexigencia, entre la libertad y la presión, entre el deseo de destacar y la necesidad de encajar. Es un juego de contrastes, donde la elegancia se admira, pero también se exige, donde la moda es un placer, pero también es una obligación, donde la belleza deslumbra, pero nunca deja de ser un reto.
Espero que me comentes a cuántas rusas vestidas de color rosa viste en el video. Así sabré quiénes ponen atención a los detalles y llegan hasta el final. Si no pudiste, pues déjame un like, es gratis y a mí me sirve muchísimo.